¿Cómo ayudar a mi alcohólico? Esta es una de las preguntas que más nos ha taladrado en la cabeza a quienes hemos estado cercanos a la enfermedad del alcoholismo. Hoy quiero compartirte desde mi experiencia personal información muy valiosa que en su momento fue de gran apoyo para mí y espero que hoy lo sea también para ti. Yo soy Ana García Goyás y esto es un episodio más de Mientras estamos aquí. Mientras estamos aquí, un espacio de alma a alma, con Ana García Goyás. Reflexionemos, compartamos, crezcamos, hablemos sobre nuestro propósito de estar aquí. Una terapia del alma con Ana García Goyás. Hola a todos, aquí lista preparando para ustedes con mucho cariño este tema que sé que muchos estaban esperando. Como familiar de alcohólicos, sé que una de las cosas en las que más empleamos nuestro tiempo y energía es en ver cómo podemos ayudar a nuestro familiar, a nuestro ser querido, pensando que seguramente habrá alguna respuesta, alguna cosa mágica, alguna cosa súper poderosa que pueda hacer que ellos dejen de beber o por lo menos empiecen a darse cuenta del problema tan grave y tan serio en el que están metidos y en el que nos están metiendo a todos los que estamos a su alrededor. Sin embargo, muchas veces ante la falta de información, las formas que utilizamos son las menos atinadas. Yo, como hija de un enfermo alcohólico, estuve mucho tiempo en este círculo vicioso en donde solamente me enfocaba en lo que yo creía que podía ser mejor para él o que podía ayudar. Desde las cosas más comunes como suplicarle, llorarle, sermonearlo, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se me ocurrió que lo que yo tenía que hacer por él era justamente dejar de hacer muchas cosas que estaba haciendo, con las que lo único que en realidad estaba logrando era alimentar su enfermedad. Esto lo comprendí, sí, en todos esos años que estuve sentada en una sala de los grupos de Al-Anon, que fueron de inmenso apoyo para mí en su momento, pero creo que una de las cosas que más me ayudó a entender esta parte fue el comentario que me hizo una persona que ni siquiera recuerdo su nombre, pero que donde sea que esté le bendigo, cuando me confrontó y me preguntó: Ana, ¿por qué vas a buscar a tu papá a las cantinas? Porque yo hacía desde ir por él a las cantinas hasta esperar hasta el final de las reuniones sociales, cuando él ya aceptaba irse o ya estaba tan embrutecido por la bebida que ya no le quedaba más remedio, ¿verdad?, que aceptar irse. Y así, un montón de cosas, un montón de actitudes de rescate que yo consideraba que eran correctas. Entonces, cuando él me confrontó con esto, me dijo: ¿por qué vas a recoger a tu papá a las cantinas? Mi respuesta fue: pues porque lo quiero mucho, porque es mi papá, porque me preocupa. Y la respuesta de él me dejó helada. Él me dijo: tú no vas a recoger a tu papá a las cantinas ni porque es tu papá ni porque lo quieres mucho. Vas a hacer eso porque no sabes qué hacer ni cómo lidiar con la angustia y la ansiedad que a ti te genera pensar qué puede pasar con él en ese estado. Que lo pueden matar, que puede matar, que lo pueden atropellar, que puede atropellar, que lo pueden asaltar, que puede terminar en un lío tremendo en la cárcel, que puede chocar, que, ¿saben? Tú vas a hacer este tipo de acciones porque no sabes hacerte cargo de las emociones que a ti te generan todos estos pensamientos. El amor, me dijo, lo que haría realmente sería hacerse cargo de las emociones que esto te genera a ti y al mismo tiempo dejar de interferir en los planes que Dios tiene para él. Has vivido interfiriendo todo este tiempo en los planes que Dios, la vida, el universo, como cada quien le llame, tienen para tu padre. Esas palabras me impactaron profundamente. Me acuerdo que enmudecí. Al principio me sentí un poco indignada porque no podía creer que el tipo estuviera poniendo en tela de duda mi amor por mi padre, pero era tan real lo que me estaba diciendo y estaba resonando tan fuerte dentro de mí que simplemente enmudecí. Me quedé sin palabras porque eso era verdad. Esa premisa, ese nuevo concepto, ese nuevo entendimiento hizo un cambio en mí muy interesante. A las pocas semanas encontré a mi papá fuera de una vinícola, listo para irse con los amigos
pues básicamente de parranda. Cuando me vio, pues se puso medio pálido porque dijo, ahorita va a empezar el sermón habitual de mi hija y va a tocar que mis cuates lo escuchen. Y para su sorpresa y también para la mía, no fue así. Todo lo contrario. Sonreí, genuinamente sonreí y les deseé que pasaran una muy padre parranda. Que se diviertan mucho, les dije. Mi papá no daba crédito y la verdad es que yo tampoco. Ese día solté un control que realmente nunca había tenido, que imaginariamente trataba de creer que podía conseguir en algún punto y me desgasté y sufrí tanto al no conseguirlo, pero ese día finalmente solté esa ilusión y al soltarla algo mágico sucedió. Mi papá a partir de ese entonces comenzó a autorregular mucho su forma de beber, sus horarios de llegar a la casa. Fue como si implícitamente en aquella sonrisa y en aquellas palabras de mi parte él hubiera entendido que estaba solo. A partir de ese momento, con su alcoholismo y las consecuencias del mismo. Que esa hija que vivía cuidándole las espaldas y tratándolo más como mamá que como hija todo el tiempo, al fin se había ubicado en cuál era su lugar y ahora él tenía sí plena libertad, pero también plena responsabilidad sobre lo que sucedería a partir de ese momento con su manera de beber y con las consecuencias que eso traería. Eso para mí fue impactante y me motivó mucho a seguir trabajando en mí, en este desprendimiento con amor del que tanto se habla en los grupos de Al-Anon hacia la enfermedad de mi padre. Aprendí a separar justamente eso. Mi padre era una cosa y la enfermedad de mi padre era otra muy distinta. Entendí que lo más amoroso, sabio y sano que yo podía hacer por él y por mí era respetar su derecho a cómo quería vivir e incluso, lo más difícil, su derecho a cómo quería morir. Se los platico como si fuera algo muy fácil, pero la verdad es que estoy hablando de un proceso muy largo y muy doloroso para llegar a ese punto. Entendí que los familiares terminamos alimentando la enfermedad muchísimo más de lo que nos damos cuenta, al rescatarles continuamente de diferentes situaciones en las que, pues, lo que hacemos es justo lo que me dijo esa persona, interferir en los planes que Dios o la vida tienen para ellos. Cuando nosotros nos hacemos cargo de sus estropicios, cuando nosotros limpiamos su vómito, cuando nosotros le mentimos al jefe en el teléfono durante la resaca de nuestro familiar, para excusar por qué no ha llegado a su trabajo, cuando nosotros pagamos sus cuentas, lo único que estamos haciendo es pasar este mensaje en donde decimos, no te preocupes, sigue viviendo la vida loca, sigue hundiéndote más en ese fango que yo me haré cargo de todo lo que resulte de eso. Eso alimenta la enfermedad, eso la nutre, la fortalece. Cuando nosotros paramos de hacer ese tipo de acciones es que ellos comienzan a abrir conciencia. Cuando empiezan a darse cuenta de que su problema cada vez va en mayor aumento y que cada vez son más altos los costos que pagan por su adicción, ya sea a la bebida o a cualquier otra sustancia. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Justamente nada. Dejar de hacer. Dejar de sermonear cada vez que los encontramos con la mirada agachada en su cruda física y moral, limpiándoles este aroma culpa del que están tan impregnados y que después de escuchar todo lo que nosotros solemos decirles, sienten que por fin lo limpiaron y entonces les ahorramos el trabajo de hacer una introspección, de ir para adentro y de realmente enfrentarse a las emociones que les está generando darse cuenta de lo que están ocasionando con su manera de vivir. Créanme que en mi caso entender esto fue de inmenso apoyo. Ayudó a mi padre y me ayudó enormemente a mí en mi propio proceso. Pude empezar a concentrarme mucho más en aquellas cosas en las que sí tenía control de alguna manera y en las que sí tenía poder y además en las que sí tenía una responsabilidad directa, que eran asuntos de mi propia vida. Mis emociones, mis necesidades, mis intereses, mi trabajo, mis relaciones interpersonales y muchísimas cosas más. Eso es lo que hoy te quería compartir. No sé si lo que te estoy diciendo te está pegando tan duro como me pegó a mí en su momento, pero si es así, créeme
que lo vas a agradecer si esto te permite llevar a cabo una transformación en las actitudes que hasta ahora has tenido con tu enfermo alcohólico o adicto. Hasta aquí llego por el día de hoy. Te espero la próxima semana en un episodio más de Mientras estamos aquí. Por lo pronto les mando un abrazo súper cariñoso y espero de todo corazón que mi experiencia personal sirva al menos a alguno de ustedes. Mientras estamos aquí. Terapia del alma con Ana García Royas.